Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, hermanas. Buenas tardes aquí en California, en esta tarde. Bonito día, bonito día. Espero que el Señor los haya guardado, como nos promete en su palabra. Vamos a tener este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Hoy un tema muy lindo relacionado con qué linaje tenemos ahora usted y yo como hijos de Dios. Somos linaje de Dios es el título del mensaje y vamos a estar primero leyendo la escritura y después vamos a orar. Así que bienvenidos a todos aquellos hermanos, hermanas que ya sea hoy o en el futuro van a poder ver este video en el nombre de Cristo, que sea de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a leer la escritura, hermanos, primera de Pedro 2, versículo 9, versículo 10, y después vamos a dar la introducción después de orar. Primera de Pedro 2, versículo 9. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en nuestro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar. Señor, gracias por esta nueva oportunidad, este nuevo día, esta nueva tarde, bendito Dios, que nos das el privilegio de poder hablar tu palabra. Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros, quien resucitó al tercer día para darnos la vida eterna. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos ha sellado, el que nos ha levantado, el que nos ha dado ese sello, esa promesa, esa garantía de que tenemos vida eterna en Cristo. Señor, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, Padre, te pedimos, Señor, que seas tú, por favor, el que nos guía, el que nos enseña. Te damos gracias, Señor, en el nombre y la autoridad de Cristo. Amén, amén. Somos linaje de Dios, hermanos, y preparando el mensaje el día de hoy en la mañana, y usted sabe que estamos dando todo tipo de mensajes, la mayoría de los líderes, relacionado con fortaleza, con sobrepasar el desánimo, levantarnos de lo que sentimos, a lo mejor la angustia, pero el Señor me llevó a estos versículos donde por más que recibamos la palabra relacionada con que tenemos que llevar adelante esa fe, como hablamos ayer también, crecer en esa fe, aguantar la tribulación. Hay veces que si no entendemos o no recordamos lo que, ya lo hemos aprendido esto, pero hay veces que si no recordamos lo que somos en Cristo y para Dios en Cristo, hay veces que se nos hace más difícil reconocer que el Dios creador es el que nos eligió, el que nos sostiene y el que nos va a dar la salida de todo este tiempo, de ahora y del futuro y del tiempo que llegue a nuestra vida hasta que el Señor nos lleve cada uno de nosotros a su presencia. Lo primero que quiero recordar es que todo crecimiento espiritual de nuestra vida espiritual como creyentes depende de cómo comprendo yo quién soy en Cristo. Muchas veces estudiamos las promesas de la palabra. Ayer estuvimos leyendo el Salmo 27 y qué bonitas las promesas. Pero hay muchas veces que según cómo estemos involucrados en la situación que nos rodea, la palabra queda en la mente, quedan los pensamientos, pero no baja al corazón. No baja al corazón y no sentimos, y no sentimos esa paz que nos da el reconocer que esas promesas están vigentes y actúan constantemente en nuestra vida. Todo depende de cómo usted y yo recordamos, recibimos y trabajamos en ese constante recordarnos de que somos linaje de Dios, el creador del universo. Nos levantó para su gloria en Cristo. Y así es como Dios quiere que caminemos en esta tierra, con tribulación o sin tribulación. Ahí en Romanos 3:28, lo primero que tenemos que recordar, hermanos, siendo linaje de Dios en Cristo, es que hemos sido justificados delante del Padre. Romanos 3:28 dice, concluimos pues
que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Hemos sido justificados delante del Padre. Caminamos perfectos posicionalmente en cuanto al eterno delante de Dios en Cristo. Claro que esta vida de luchas, cada día, un día mejor, un día peor, un día muy bien, un día a lo mejor con desánimo, pero el linaje que Dios nos ha dado no lo quita nadie. Hemos sido justificados eternamente en la obra de Cristo, en la cruz, delante del Padre. Tenemos una nueva vida, nos dice la palabra. Una nueva vida. 2 Corintios 5, 17, 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Qué lindo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Usted y yo no solo recibimos la salvación eterna en Cristo, sino que le hablamos a otros ahora de esa salvación que nos ha dado la paz, el entendimiento, que nos ha dado ese reconocer de que estábamos perdidos en el mundo, sin importar qué religión o qué secta o dónde usted o yo estuviéramos. Esa palabra que me hace reconocer ahora que tengo vida nueva y que ahora tengo que reconciliar a otros con Dios a través de Cristo hablándoles del Evangelio. Somos linaje de Dios porque el Espíritu Santo ahora está en nuestro espíritu. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hemos sido justificados delante de Dios, tenemos una nueva vida, el Espíritu Santo nos ha sellado, el Espíritu Santo ahora está en nuestro espíritu. Y hay varias metáforas en el Nuevo Testamento relacionadas con esta unión que usted y yo tenemos ahora con Dios a través de Jesucristo. Por ejemplo, la encontramos en Efesios 2, 21 y 22. Efesios 2, 21 y 22. Dice, en quien todo el edificio, hablando de la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, ahí estamos involucrados nosotros, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Encontramos la metáfora entonces del edificio espiritual, no solo en la iglesia como conjunto, sino en cada una de nuestras vidas. Nos habla también de la unión con Cristo que usted y yo tenemos, como la unión que tiene el hombre con su esposa o la esposa con el esposo. Efesios 5:31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Dice Pablo, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por último, la vid y los pámpanos. Usted recuerda la escritura ahí en Juan capítulo 15, alejados de mí, nada podréis hacer, dice el Señor Jesucristo. Recordemos 1 Pedro 2:9, porque vosotros sois linaje escogido. Linaje escogido. Somos especiales no solo para Dios, somos especiales para, de alguna manera, la creación de Dios, porque querramos o no, hermanos, la gente se da cuenta que usted y yo somos diferentes. Aún con luchas, con tribulaciones, aún a lo mejor con pequeñas áreas de nuestra vida espiritual, de nuestra alma que deben mejorar, pero la gente finalmente reconoce que hay algo diferente en nuestra vida. Y eso tiene que aplicar también a lo que estamos viviendo en este momento. ¿Se acuerdan que ayer hablamos un poquito del testimonio que usted y yo debemos mantenernos firmes en este momento para que otros puedan tener esa fortaleza de creer que Dios está en control de todo lo que nos rodea? Somos linaje de Dios, hemos sido justificados en Cristo, tenemos nueva vida en Cristo, el Espíritu Santo nos ha sellado. El edificio espiritual, la unión con Cristo como la unión del hombre con la esposa, la vida y los pámpanos, todo eso, una mínima parte de todo lo que nos habla la Escritura de lo que somos como linaje de Dios.
Pero ahora entramos en el verso 9. ¿Por qué somos especiales? Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Y por qué Pablo elige más vosotros? Porque si usted lee en el versículo 7 y 8, Pedro les habla a los desobedientes. Dice, para vosotros pues lo que creéis, Él es precioso, pero para las que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. El apóstol Pedro dice, en relación a los otros desobedientes, ustedes son algo diferente. Y ahí Pedro incluye a la desobediencia de la creación de Dios, cada hombre, cada mujer que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, que no confía en Dios y en su palabra. Ahí lo podemos tomar como aquellos que desechan la piedra angular de la vida eterna, de la creación que es Cristo Jesús. Mas vosotros sois linaje escogido. La palabra en griego es genos eklektón, y viene relacionado con lo que nos dice también ahí la palabra en Isaías, si me quiere acompañar, Isaías 43. Recuerde que estamos tratando que este tiempo que nos encontramos también estemos unidos a través de buscar juntos la palabra y leerla. Linaje escogido, Isaías 43, 20. Dice la palabra de Dios, las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Está hablando del reino milenario de Cristo. El 21 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. ¿Se imagina? El Señor nos creó con un propósito a cada uno de sus hijos, un propósito especial para llamarnos linaje escogido. Somos un pueblo que Él creó a través de Cristo. El Israel espiritual, los escogidos, ahora son reconocidos por el Padre por el nuevo nacimiento. Nosotros ahora como gentiles. Primera de Pedro 1:23, dice la palabra de Dios, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Qué interesante reconocer que, aparte del linaje escogido para Dios, somos real sacerdocio, somos una nación santa, una nación separada. Real sacerdocio habla de un sacerdocio que no es común. Usted sabe que aún dentro de los sacerdotes, levitas de la descendencia de Aarón, había diferentes grados. Había algunos que estaban en el templo solamente, había algunos que movían el tabernáculo, había algunos que ayudaban con las ofrendas, con los sacrificios. Usted y yo, dice acá Pedro, que somos real sacerdocio para Dios en Cristo. Ahí en Éxodo 19:6, si usted me quiere acompañar, hay una escritura que me gustaría compartir. Éxodo 19:6. Éxodo 19:6. Y dice la palabra de Dios, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El reino milenario de Cristo, hermanos, será el tiempo cuando cada creyente, usted y yo, serviremos a Cristo de acuerdo a cómo hemos caminado como creyentes en esta tierra desde el momento que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Las recompensas que habremos obtenido delante de Dios, ya sea alabanza de parte de Cristo, como también lo dice Primera de Pedro, en el primer capítulo, o si no las coronas que nos habla la Escritura en diferentes lugares. De alguna manera u otra, usted y yo, cada creyente, por ser real sacerdocio, por ser nación santa, por ser linaje escogido, vamos aún tener que dar cuenta delante del Señor Jesucristo, pero no para salvación o perdición, sino simplemente para entender qué se nos ha asignado en el reino milenario de Cristo. Leemos ahí, Primera de Corintios, capítulo 3, si usted me quiere acompañar. Primera de Corintios 3.
Versículo 12 en adelante. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él o ella sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aún como linaje escogido, aún como el real sacerdocio, aún como nación santa, aún como pueblo adquirido por Dios, usted y yo vamos a dar cuenta delante del Señor cómo caminamos como sus hijos. Y Él nos va a dar alabanzas, nos va a dar expectativas a hacer en el reino milenario. Tal vez alguna corona, ojalá que alguno de ustedes o yo mismo podamos tener alguna corona delante del Señor. ¿Qué significa pueblo adquirido por Dios? Otra traducción dice, pueblo adquirido para que seas posesión únicamente de Dios. Qué interesante, qué interesante. Volviendo a este tiempo donde cómo nos mostramos como creyentes, no solo ahora. El otro día me preguntaba un pastor amigo, ¿cómo usted piensa que va a volver la iglesia después de esta prueba? Y yo le decía a este hermano, puede haber dos posibilidades. O va a explotar la iglesia de Cristo en el mundo. Usted seguramente en internet ha visto grupos de policías en España alabando al Señor en el medio de la calle con guitarras. Usted ha visto policías en Guatemala en tiempo de toque de queda, orando por los barrios, declarando la grandeza de Dios en Cristo. Usted ha visto diferentes presidentes de Latinoamérica clamando no a diferentes personajes, no al Vaticano, sino reclamando que Dios en Cristo tome en control de esta situación y que por favor nos ayude. Somos un pueblo que fue adquirido para ser posesión únicamente de Dios. Es un pueblo sobre todos y por encima de todos. Ahí en Deuteronomio 5:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. En Tito 2:14, 2:13-14 de Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Por qué somos linaje escogido? ¿Por qué somos real sacerdocio? ¿Por qué somos nación santa? ¿Por qué somos pueblo adquirido solamente para ser posesión de Dios? Bueno, para mostrar a los demás qué importantes que somos. Para mostrar a los demás que somos más espirituales que cualquiera. No. Simplemente somos pecadores como cualquiera, con una diferencia. Hemos recibido por fe a Cristo como Señor y Salvador. Y aún en nuestros pecados, Cristo nos ha salvado por lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Fíjese cómo sigue el versículo 2:9 de Primera de Pedro. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí el verbo anunciéis está en un tiempo auristo. ¿Qué es este tiempo auristo en griego? Significa que debemos anunciar las virtudes de Cristo, las virtudes de Dios, las virtudes del Espíritu Santo, lo que Él está haciendo a través de su iglesia, la palabra de Dios. Todo eso lo debemos anunciar una vez y otra vez y otra vez, y no debe terminar nunca. Hay una forma del tiempo auristo que nos dice que se repite cada vez que se da la ocasión. Usted y yo decidimos abrir nuestra boca o no. En este momento especial de quién somos en Cristo, de que no es algo exclusivo, que podamos decirle al que no tiene esperanza o que tiene temor o terror en este momento, tú puedes ser parte también de ese pueblo escogido. Tú puedes ser parte de ese linaje escogido, de ese real sacerdocio.
podemos ser todos, tú también, parte de esta familia de la fe, para que sigamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí en Hechos 20:28, y acá nos incluye a todos, hermanos, como creyentes maduros. Fíjese lo que dice la palabra: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo nos sacó, hermanos, de las tinieblas. Dice la palabra de Dios que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos sacó de la idolatría, del engaño, del orgullo, de la mentira, de la blasfemia, de la fornicación. Dice la palabra de Dios en Juan 8:12 que Él es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Y después también le dice a usted y a mí, a la iglesia: vosotros sois la luz del mundo. Una luz no se pone debajo de una mesa o debajo de una silla o bajo un candelero, se pone arriba para que todos puedan ver esa luz que alumbra desde lejos. Es un tiempo especial, hermanos, como linaje escogido, como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido únicamente para hacer posesión de Dios. No nos podemos quedar callados, tenemos que seguir anunciando las virtudes de Cristo. La iglesia está lista. La iglesia yo creo que va a estar lista para recoger esa última cosecha. Hermanos, los campos están blancos. Yo creo que va a ser la última cosecha antes que Cristo regrese por su iglesia para levantarnos en el rapto de la iglesia. Fíjense el verso 10, primera de Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora, habla de algo presente, continuo, que no cambia, ahora habéis alcanzado misericordia. Ahí en el verso 10 se refiere a un pasado que ya no existe. Qué precioso ese versículo 10. Usted y yo ya no somos tinieblas, nunca más, para toda la eternidad. Usted y yo somos luz. A pesar de las tribulaciones, las luchas, las malas decisiones, los desánimos, los desengaños, las mentiras, lo que haya en nuestra vida, y que cada día tratamos de luchar y volvemos a la comunión con Dios y le pedimos que en Cristo nos perdone, que nos arrepentimos. Aún así, hermanos, nuestro pasado ya no existe. Ya hemos pasado a la luz de Cristo y de la eternidad de Cristo. Hay algo interesante. Ahí donde dice vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, el verbo erais en el original no existe en los manuscritos griegos más antiguos. Leeríamos vosotros que en otro tiempo no pueblo. Es una de las declaraciones más fuertes en el Nuevo Testamento de lo que es negar algo. Y usted dirá, pero entonces, ¿cómo entendemos que la palabra dice que Dios es amor? ¿Qué pasa con todos los que me rodean y a lo mejor no tienen a Cristo? Ni están en la mente de Dios, ni están en consideración de Dios. Déjeme decirle que entendiendo el original acá en el versículo 10, podemos decir que hasta que alguien no tiene a Cristo como Señor, la persona ni existe espiritualmente para Dios. Dios es amor y permite que la persona nazca, crezca, se desarrolle, forme su familia, pero hay un tiempo en su familia, hay un tiempo en su vida que la palabra le exige que reciba a Cristo como Señor y Salvador, porque si no, el juicio de Dios camina constantemente sobre la persona como ascuas de fuego, si la persona muere en esa condición. Vosotros que en otro tiempo no pueblo, nada, no había nada con ustedes, como gentiles. Como no hay nada con aquel gentil o judío o ateo, lo que fuera, que no quiere reconocer a Cristo. Dice, pero ahora sois pueblo de Dios. Qué interesante que Dios había hecho en un principio en su justicia. Fíjese donde dice, no eran
pueblo no habían alcanzado misericordia, está en una voz, en un participio en griego, y significa que Dios había hecho un principio en su carácter, en su eterna justicia, no reconocer a nadie que no fuera a la luz de su Hijo Jesucristo y lo recibiera como Señor y Salvador. Todavía no éramos dignos de misericordia hasta que recibimos a Cristo. Ustedes no eran ni pueblo, pero ahora el principio de Dios no es no reconocerlos, sino que ahora es reconocerlos para toda una eternidad porque están en Cristo. La acción actuaba sobre nosotros. Como decimos, qué triste que la gente no entienda que hasta que no recibe a Cristo como Señor y Salvador, el juicio de Dios camina constantemente con esa persona. Cuando habla, cuando duerme, cuando se da una ducha, cuando va a trabajar, cuando camina, cuando va a hacer jogging al parque. No reconoce Dios como pueblo a aquellos que siguen todavía en tinieblas porque no quieren recibir a Jesucristo como Señor. Al final del versículo dice, en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora Dios ha hecho un principio en su justicia, el reconocernos como sus hijos, para derramar su misericordia siempre, no para, sobre nosotros. Lo tremendo es que no pudimos hacer nada para lograr esto. Solo la muerte y la resurrección de Cristo, hermanos, ha hecho esto posible. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Que estos dos versículos, hermanos, yo te pido en el amor del Señor que los leas y los releas y que recuerdes por lo menos un poco lo que hemos hablado. Cuando llegue el momento de que decidamos qué tipo de testimonio vamos a dar, aún en nuestra tribulación, hay gente que mira. Hay gente que está viendo cómo vamos a reaccionar. La palabra muchas veces, ahí el apóstol Pablo en alguna de sus cartas lo llama los débiles en la fe, ahí en Corintios. La gente nos observa. El incrédulo nos observa. Por favor, que reconozcamos, que nos acordemos lo que somos. Que en ese amor ágape, un amor que da todo sin esperar nada, aunque sea que en ese amor ágape tratemos de practicarlo, para que otros no caigan, no caigamos nosotros. Para que otros no se desanimen, no mostremos desánimo. Arreglemos nuestras cuentas con el Señor a solas y Él va a trabajar con nosotros. Pero hermanos, como linaje escogido de Dios, tenemos una responsabilidad única que el mundo no tiene, no la entiende, pero usted y yo sí la tenemos y la entendemos y es tiempo de empezar a demostrarlo. Antes de despedirnos, vamos a despedirnos con un salmo como lo hicimos ayer, y hablando de Cristo, y hablando del tiempo que se acerca para que Cristo regrese. Vamos al Salmo 2. Salmo capítulo 2 o Salmo número 2. Me gustaría que lo podamos leer juntos, ahí donde usted está. Yo sé que se está preparando, Salmo, y acá tengo el título, dice Salmo del Mesías, incluido el rechazo del Mesías. Pero nosotros sabemos que Cristo vuelve por su pueblo, levanta a su pueblo y después de los 7 años de tribulación sobre la tierra, Cristo vuelve como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Te motivo a leer también Apocalipsis capítulo 19. Vamos a leer Salmo 2. 1, 2, 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión,
mi santo nombre. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Vamos a orar. Bendito Padre de la gloria, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por nuestra vida eterna, que costó la vida de tu Hijo, de tu unigénito. Señor, yo te pido bendición para cada hermano, para cada hermana, cada familia, que en este tiempo, Señor, tal vez de prueba, de tristeza, o de tribulación, de desánimo, Señor, que no dure mucho. Señor, que no dure mucho lo que nuestras emociones ponen en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestras decisiones. Que recordemos a Cristo, que recordemos que somos linaje escogido, que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Que recordemos, Señor, cada uno de nosotros a partir de hoy, que no es una elección, es una obligación. Anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Yo bendigo la vida de mis hermanos, mis hermanas, los jóvenes, las familias. Que tu paz y tu amor, Señor, y tu salud, Señor, que tu poder en la sanidad sea derramado sobre cada uno de ellos. Porque te lo pedimos, Señor, por favor, te lo suplicamos en el nombre y la autoridad de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Dios les bendiga.